Segunda Timoteo capítulo 3, estamos viendo la Biblia y la confianza que debemos tener en la palabra de Dios. Estamos viendo aquí en Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra preciosa que nosotros tenemos para aprender más de ti. Yo te pido que en ese día que tú apliques tu palabra a nuestros corazones. Señor, de veras vinimos ahora para elevar tu nombre, para adorarte y también para aprender más de tu palabra. Señor, bendice el tiempo, te pido que tú ahora toques a los corazones. Usa tu palabra, Señor, como la espada de dos filos. Señor, gracias por todo, en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos viendo la confianza en la Biblia. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora nosotros sí lo entendemos y también lo creemos. Pero esta mañana quiero ahora traer un mensaje también para hacer más fuerte nuestras creencias en la palabra de Dios. Hermanos, la cosa importante que entendemos que es la palabra de Dios que nos habla. Es el Espíritu Santo quien aplica la palabra de Dios en nuestros corazones. Hermanos, la palabra de Dios es muy necesaria en nuestra vida. Y vamos a estar viendo un poco acerca de eso. Vemos que la Biblia, siendo la palabra de Dios, vemos una palabra muy bonita aquí en versículo 15. Habla de las sagradas escrituras. No solo las escrituras, sino las sagradas escrituras. Las escrituras apartadas, las escrituras elevadas, las escrituras que nos hablan, siendo la palabra de Dios. Lo vemos en Hebreos 4:2 y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Vemos, hermanos, que la palabra de Dios, primera cosa, cuando hablamos de la palabra de Dios, vemos la palabra inspirada. En versículo 16 de nuestro texto habla de la palabra inspirada. Es nuestra autoridad. Lo vemos en versículo número 17. Hermana, cosa que vemos que siempre ha sido la fuente de los ataques de Satanás. Y cuando volvemos a pensar en la creación, en Génesis capítulo 3 versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Primera duda que echó Satanás en la vida de Adán y Eva. Primera duda que fue el principio de su caída, fue la duda en la palabra de Dios. Y si Satanás puede poner en su cerebro la duda sobre su palabra, él puede iniciar una caída completa en la vida suya. Todo comienza con la palabra de Dios. Una cita que quiero decir dice: a fines de del siglo XX, el impacto del liberalismo teológico se vio en casi todas las denominaciones. Vemos que en este momento, hay algo que se ha entrado en todas las denominaciones tratando de bajar la importancia de la palabra de Dios. Dice incluso en las iglesias que creen en la Biblia, el secularismo ha insensibilizado a muchas personas fieles de las iglesias, llevándoles a sostener inconscientemente doctrinas heréticas.
Hoy, hermanos, vemos que en muchos creyentes no entendemos la importancia de la palabra de Dios. Decimos frases como que me siento o lo siento, o que yo creo. Es importante creer, pero si no tiene una base sólida por lo cual que cree, hay que entender la manera que le lleva en error esa idea. Busca una puerta abierta. Usamos frases que en sí mismas suenan bien, pero están dejando al lado la palabra de Dios, que es la autoridad en nuestra vida, que provoca muchos errores, que provoca muchos caminos en que no debemos entrar porque no entendemos bien cómo debe ser la Biblia en nuestra vida. La evidencia de la autenticidad de nuestra Biblia es asombrosa. Cuando vemos lo que hay de nuestra Biblia, es como ningún otro libro en este planeta. Y vamos a ir viendo un poquito en eso, aunque para estudiarlo bien necesitaríamos varias horas para estudiarlo bien. Pero vamos a darle un poco de entendimiento, por lo cual que nuestra Biblia es algo diferente, es la autoridad, es la manera que nos dirige Dios aquí en este mundo. Primera cosa, hermanos, que vemos es la confiabilidad de la Biblia. La confiabilidad de la Biblia. Aquí en versículo número 16 dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada. Vemos, hermanos, que la primera palabra, toda, no solo su parte favorita, no solo la parte que más conocida, sino que toda. Y la primera cosa que vemos, hermanos, son palabras inspiradas. Las palabras inspiradas de un autor divino. Cuando hablamos de nuestra Biblia, es diferente que cualquier otro libro, porque tenemos un autor perfecto quien está escribiendo. La palabra inspirada es la misma palabra que se usa para soplar el aliento de vida en la creación, hablando y refiriendo al hombre. Como Dios sopló en nuestra nariz el aliento de la vida y nos dio un alma viviente, nos hizo diferente que cualquier otra bestia o animal de este mundo. Vemos que es la misma palabra hablando de la palabra de Dios. Inspiró, sopló, puso la vida dentro de lo que Él tiene, inyectó la vida en las páginas de nuestra Biblia. En Hebreos 4:12, que leímos la primera parte, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios puede ser más que las palabras de un hombre. La palabra de Dios puede ser mucho más que las palabras del predicador. Muchas veces predicando hasta que Dios use su palabra para hacer algo diferente en los corazones, porque Él conoce y sabe cuáles son nuestras necesidades en este momento. La palabra viva es la palabra soplada, inspirada por Dios. En nosotros también su palabra es lo que nos produce la vida. En 1 de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando una persona acepta a Cristo, lo acepte basado en ¿qué? Lo acepte basado en la palabra de Dios. O sea, mis palabras no convencen a ninguno de su error y de su pecado. Mis palabras no producen la fe en ninguna persona, pero la palabra de Dios es lo que produce la vida en nosotros. Vemos no solo de un autor divino siendo Dios, sino también de escritores divinos.
fueron escogidos por Dios para darnos su palabra. Según de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos la palabra inspiración 2 veces. Habla de la palabra de Dios siendo inspirada, y ahora habla de los varones siendo inspirados. ¿Qué significa eso? Ellos eran escritores, no eran autores. Ellos no dieron los pensamientos propios, sino dieron las palabras de Dios. Dios dictando a ellos la palabra, y ellos, atentos al Espíritu Santo, apuntaron exactamente lo que Dios tiene para nosotros hoy en día. Este libro es un milagro que tenemos en nuestras manos. Es la palabra de Dios, dictada por Dios, escrito por la mano de hombres. Son como 40 escritores humanos de antecedentes diferentes, de profesiones diferentes, de tiempos diferentes, un periodo de unos 1500 años. Vemos que esos hombres juntos escribieron un libro como un solo libro. ¿Por qué? El autor único, la unidad y la continuidad de un solo autor, siendo el Espíritu Santo en la vida de ellos. Vemos la continuidad del autor. Vemos que 320 citas en el Nuevo Testamento habla de los pasajes del Antiguo Testamento. Vemos que hay 1000 referencias en el Antiguo Testamento acerca del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Las referencias siempre dan la autoridad a Dios y no al escritor. La Biblia viene de un solo autor. Por eso es de un autor divino. También escritores divinos. Y luego escrito a la gente en necesidad. Cuando vemos la Biblia, hermanos, es escrita para nosotros que tenemos una necesidad espiritual. En Deuteronomio 29:29 la palabra de Dios dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuánta gente se preocupan por las cosas no conocidas o las cosas que no son muy claras? Y dejamos al lado lo que sí está claro. Dejamos al lado lo que sí es de importancia. Y muchas veces empezamos al lado simplemente porque no vemos que Dios nos ha dado para nosotros cosas claras. La palabra dada, aplicada por el Espíritu Santo y para nosotros, y no solo nosotros, sino también nuestros hijos. Vemos, hermanos, un libro con datos inerrantes. Datos sin error es lo que vemos aquí en nuestro pasaje. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Son datos. Nuestra doctrina viene de la palabra de Dios. La manera que conducimos este culto viene por la palabra de Dios. La salvación que tenemos viene por la palabra de Dios. La seguridad eterna viene por la palabra de Dios. Y vemos que la doctrina es de Dios. El libro es un libro como ningún otro libro. Hermanos, nuestra Biblia no es un libro de ciencia, pero no falla en la ciencia. No es un libro histórico, pero nunca falla en la historia. Es el único libro en que da la historia desde la creación del hombre hasta el hombre de hoy. Vemos que es un libro diferente que cualquier otro. Es el único que hay. Tiene datos precisos. Y siempre en el estudio de la historia se incluye la palabra de Dios para saber datos históricos.
Vemos el faraón Ramsés II, y recordando en los días de Moisés, la historia del mundo y la historia de la Biblia andan iguales. Habla de los heteos, los que estuvieron contra de Israel, y vemos también que la historia del mundo concuerde también con lo que dice la palabra de Dios. El rey Belsasar con Daniel y los eventos de Daniel, la historia del mundo también concuerde lo que la Biblia nos dice acerca de ese faraón. Hermanos, la Biblia nos da muchos datos que son precisos. Nos habla acerca del mundo siendo una esfera. En el tiempo cuando el hombre pensó que el mundo era plano y que debe tener cuidado llegando a la orilla del mundo porque iba a caer al quién sabe a qué, ¿verdad? Así fue el tiempo, pero la Biblia ya sabía la historia. En Isaías 40:22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ya está hablando de nuestro planeta. Habla de la gravedad y cómo Dios puso todo en orden. En Job 26:7 dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. No hay nada sosteniéndolo. Aunque el hombre en un tiempo no creía en esas verdades, hoy en día sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, sí fue la verdad. Vemos, hermanos, que nunca falla la palabra de Dios. Palabras inspiradas, datos inerrantes y verdad infalible. La verdad infalible, la mayor prueba de la veracidad de la Biblia es la profecía cumplida. Hermanos, no existe un libro comparable con este libro refiriendo a la profecía, o sea, los eventos predichos y luego también cumplidos en cada caso. Vemos, hermanos, la fecha del nacimiento de Jesucristo. Vemos que en la Biblia, con Daniel, la profecía de las 70 semanas, y estamos aprendiendo de eso el miércoles, pero con esas 70 semanas, vemos que fueron cumplidas las 69 con la crucifixión. Contando desde esa fecha de su nacimiento, encontramos que él vivía 33 años y medio. Cuando vemos Daniel 9, entendiendo que eso no fue conocido, digo que no fue algo sabiendo de Cristo en ese tiempo, dice: sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza del muro en los tiempos angustiosos. Versículo 26 dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, 69 semanas, 7 años de una semana, y los 62 de años son 490 años, y desde la construcción del templo, la orden, el edicto, hasta su crucifixión, cumplieron exactamente lo que fue dicho con Daniel. El modo de su nacimiento, del nacimiento de Jesucristo. Ahora, hermanos, 742 años antes de Cristo fue escrito en Isaías: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La profecía cumplida, el lugar de su nacimiento, 710 años antes de su nacimiento. En Miqueas dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, cuando vemos las profecías de la Biblia, no hay nada comparable en el mundo hoy en día. Cuando los del mundo quieren hablar como nosotros somos simples para creer en la palabra de Dios, debemos entender, hermanos, es algo bien probado,
algo bien fijo hasta que conocido en el mundo hoy en día. La confiabilidad de la Biblia. Segunda cosa, hermanos, es la durabilidad de la Biblia. En versículo 15 de nuestra pasaje dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación. Hermanos, es algo durable. Vemos que las palabras son palabras preservadas. Dios prometió que iba a preservar su libro inspirado. Y cuando vemos como Él lo está haciendo de promesa, y cuando vemos los ataques sobre el asunto, vemos como Dios cumple en su palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca de todas las palabras en Deuteronomio 29, para que cumplamos todas las palabras de esta ley? La revelación, la palabra está revelada y preservada. En Salmo 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, las preservarás para siempre. Vemos como que la palabra está revelada, está inspirada y también está preservada para nosotros hasta en esta época. Tremendo, tremendo. Hermanos, hace miles de años que la palabra se empezó y hasta hoy en día la tenemos preservada por Dios, su palabra. Después de 800 años, encontramos en 1 Pedro 1:24, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Su palabra, hermanos, es palabra eterna. En Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchízase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dios ahora, en su conocimiento, en su sabiduría, está diciendo acerca de su palabra. Hermanos, ese libro debe tener un lugar bien importante en su Biblia. Debe ser la parte que le guía en cada paso. Cuando busca dirección, hermanos, si no incluye la palabra de Dios, está en error en la dirección que anda buscando. Su palabra es completa para nosotros. La palabra es como que ninguna palabra pasará. Dice en Mateo 5:18: porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una parte, ni una sección, ni una palabra, hasta que todo sea cumplida. La palabra de Dios. Seguro, hermanos, si fuera nomás una sola contradicción, el mundo científico estaría atacando ese asunto. Desde que no están atacándolo, entendemos la verdad de la palabra de Dios. Las palabras preservadas, pero también, hermanos, los manuscritos preservados. No solo tenemos una Biblia esta mañana así de esta forma, sino que vemos que hay mucha en este mundo acerca de lo que tenemos en la palabra de Dios. Los manuscritos preservados están escritos a mano. O sea que no fue a máquina, sino los mismos profetas escribiendo las palabras. Vemos que escrito a mano. Bruce Medger, un académico de Princeton, dijo que si se toman las 20,000 líneas del Nuevo Testamento, hay al menos un 99.6% de precisión. Ningún documento antiguo, ninguno, tiene el tipo de apoyo documental que tiene la Biblia. Hay más de 5,000 documentos hablando de la palabra de Dios. De Princeton, hasta unos que son incrédulos reconocen qué diferente es la Biblia que nosotros tenemos en la mano. Richard Osling, él escribió un artículo en la revista Time Magazine en el año 1988.
fue titulado Religión, ¿quién era Jesús? Él hizo este comentario: lo único que no podemos negar a los cristianos es la documentación disponible durante los siglos. Nada en la literatura antigua tiene este tipo de documentación, este tipo de precisión. Creo que tienen pruebas bastante convincentes. Los del mundo, viendo, entienden que hay algo diferente en nuestra Biblia. Y nosotros ni la tomamos en serio. Y nosotros ni estamos tomando en cuenta en nuestras decisiones. Y nosotros ni entendemos que aún en este culto Dios quiere agarrar a nuestra atención y Él está usando su palabra para nosotros. En la biblioteca Bodmer, en la Suiza, tiene la única Biblia Gutenberg, que fue la primera Biblia escrita a máquina, y las escrituras hasta más antiguas. Los Chester Beatty tienen algunos de los primeros artefactos cristianos supervivientes del mundo. Estos códices de papiro del tercer siglo fueron comprados por el ingeniero de minas británico de la década de 1930, de un comerciante en Egipto. Están alojados en la biblioteca en Dublín, Ireland. Vemos, hermanos, que hay artefactos que están bien grandes en nuestro mundo. Esos primeros papiros que se encuentran en la biblioteca han molestado a algunos críticos textuales porque favorecen a la familia del texto recibido, que eran los manuscritos en donde nosotros tenemos el texto recibido, que está atrás, al fondo de Rey Jaime en inglés y la Reina Valera en español. Vemos que Dios cuidando su palabra para nosotros hoy en día. Vemos, hermanos, que son palabras preservadas. Hay manuscritos preservados y también, hermanos, la Biblia indestructible. Cuando vemos la Biblia, hermanos, ha sido la fuente. Ya lo vimos con Satanás, desde con Adán, siempre en contra de lo que es la palabra de Dios. Note, no importa qué tirano, dictador, gobernante o rebelde haya tratado de destruir las copias de la Biblia, nunca lo han logrado. Aunque han sido más atacados que cualquier otro libro de la Biblia, aún sigue. Josh McDowell evidencia que exige un veredicto. Dice: la Biblia ha resistido los feroces ataques de sus enemigos como ningún otro libro. Muchos han tratado de quemarlo, prohibirlo, proscribirlo, desde los días de los emperadores romanos hasta los países de hoy dominados por los comunistas. Y aún está nuestra Biblia, la palabra de Dios. Increíble lo que ha pasado. En el año 303, Diocleciano emitió un edicto para impedir que los cristianos adoraran y ordenó que las escrituras fueran destruidas. Y solo 25 años después, Constantino ordenó a Eusebio que hiciera 50 copias de la Biblia y lo distribuyera a todo el imperio. Vemos, hermanos, que la palabra de Dios ha sobrevivido los ataques directos en eso. Cuando vemos, hermanos, William Tyndale, uno de los traductores famosos de nuestra Biblia, él tradujo la Biblia en inglés mientras huía las autoridades. Después de completar una traducción al inglés, el gobierno compró todas las copias que pudo y las quemó. En lugar de ver esto como un revés, Tyndale estaba agradecido. Dijo que todas las ventas proporcionaron suficiente dinero para financiar hasta mejor traducción. Siguió traduciendo la palabra de Dios hasta que fue martirizado en 1536. Su ministerio siguió vivo
y su trabajo fue una de las principales fuentes utilizadas por los traductores de la versión en inglés como nosotros en español de la Reina Valera. Hermanos, nuestra Biblia que usamos ha sufrido ataques desde muchos ataques, muchos grupos, y aún hoy en día siguen los ataques. Cuando alguien critica o ataca la palabra de Dios, ataca a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es de Él. Esta mañana debemos tener confianza en la palabra de Dios. Por ejemplo, vimos ahora la confiabilidad de la Biblia, la durabilidad de la Biblia, y ahora número 3 vemos la capacidad de la Biblia. La capacidad de la Biblia. ¿Qué vemos, hermano, de la Biblia? Primeramente, un poder auténtico. Ahí en versículo 16, la última parte dice que las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Vemos el poder de Él. Hermanos, el poder de Dios. Hay una cita, un hombre honesto con una Biblia abierta, una libreta y un lápiz en la mano, seguramente descubrirá rápidamente lo que está mal en él mismo. Tozer escribió eso. Hermanos, es un poder en su fuente. 1 Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive permanece para siempre. Vemos, hermanos, su palabra es nuestra fuente y el poder es inmenso en nuestras vidas. Cuando yo empiezo a considerar mi propia vida, yo recuerdo mi salvación, alguien predicando la palabra de Dios. Yo recuerdo mi llamamiento, alguien predicando la palabra de Dios. Yo recuerdo cada vez que me ha hecho un cambio en mi vida, en el ministerio. La palabra de Dios fue lo que me habló y lo que me aseguró en el cambio que hice. Es un poder increíble. Dice aquí, hermanos, en versículo número 16, es para enseñar, nos muestra lo que está bien. O sea que está hablando de la doctrina. Cuando queremos saber lo que hay de nuestra doctrina, hay que ver a la palabra de Dios, enseñar, redarguir. Nos muestra lo que está mal en nosotros, corregir, nos muestra cómo podemos estar bien con Dios. Y luego instruir, nos muestra cómo mantenernos bien ante Dios. Es la palabra de Dios, poder auténtico, principios autorizados. Y luego, hermanos, el proceso perfecto. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios es lo que produce en nosotros el cambio que vemos. Usa la palabra perfecto. No está hablando como sin pecado. Está refiriendo a la madurez que produce la palabra de Dios. Siempre como pastor me pongo muy contento cuando veo la madurez en los hermanos, cuando veo las vidas cambiadas y transformadas. ¿Por qué? Porque veo que Dios está haciendo algo dentro de su vida. Es algo natural con la palabra de Dios. Nos ayuda a ser obedientes en nuestra vida. Bueno, nuestra Biblia es confiable. Nuestra Biblia ha durado los siglos y durará hasta la eternidad. Nuestra Biblia es capaz para hacer lo que nosotros necesitamos en nuestra Biblia. La Biblia, hermanos, es personal.